Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva unidad para primero de la ESO. En este caso vamos a desarrollar la unidad 3, en la cual vamos a hablar sobre los climas de la Tierra, así como de las aguas. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, en primer lugar intentaremos diferenciar entre el tiempo y el clima, ¿de acuerdo? Son dos conceptos que en este primer vídeo veremos cuáles son sus diferencias. A continuación, desarrollaremos diferentes elementos relacionados con el clima, como son, por ejemplo, la temperatura, que también lo vamos a ver en este vídeo, las precipitaciones, otros elementos como, por ejemplo, la presión atmosférica, el viento, y finalmente hablaremos sobre los diferentes climas que se desarrollan en diferentes lugares de la Tierra. En un último apartado hablaremos sobre cómo el clima puede influir en nuestro modo de vida a continuación realizaremos un ejercicio práctico que será la elaboración de un climograma. En un segundo bloque de este tema hablaremos de las aguas. En primer lugar hablaremos del agua en la Tierra. El agua es un 71% de nuestro planeta, por lo tanto tiene una gran presencia. Y hablaremos de las diferentes formas en las cuales se nos presenta el agua, ¿de acuerdo? En los ríos, en las aguas continentales, masas de agua dentro del continente, como pueden ser, por ejemplo, los lagos, y finalmente las aguas marinas, que constituyen la gran mayoría de las aguas de nuestro planeta. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el primer apartado. En el primer apartado vamos a hablar del tiempo y el clima. Vamos a intentar diferenciar estos dos conceptos. Bien, en primer lugar, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y en un lugar concreto. Tiene una característica y es que es muy cambiante, es decir, es variable. El ejemplo que os he puesto aquí es que, por ejemplo, en Berlín ayer llovió y hoy está soleado, ¿vale? Esa variabilidad, ese cambio hace que estemos hablando del tiempo atmosférico, es decir, de ese estado en la atmósfera en un momento determinado. En un momento puede hacer viento, puede hacer sol, puede hacer lluvia y el día siguiente puede hacer un tiempo completamente diferente. Por eso estamos hablando del tiempo. Cuando hablamos del clima, sin embargo, estamos hablando de una cosa diferente. Estamos hablando de una condición de la atmósfera igualmente, pero es una condición que se desarrolla durante mucho tiempo, ¿vale? Durante varios años, durante varias décadas. Por lo tanto, el clima es una situación más estable. Siguiendo este ejemplo que os he puesto aquí, por ejemplo, en el municipio de Cox, en verano suele hacer calor, ¿vale? Es un fenómeno estable durante todos los veranos, aunque puede darse la situación en que un día determinado en el mes de agosto llueva, ¿vale? Ahí estaríamos hablando del tiempo, pero si tomamos los datos de todo el mes de agosto, de todos los meses de verano en el municipio de Cox, podemos decir que es un verano cálido, con altas temperaturas, ¿de acuerdo? Bien, vistas estas diferencias, ya hemos dicho que el tiempo es variable, cambiante de un día a otro y el clima es un fenómeno atmosférico más estable durante años y décadas, vamos a describir los diferentes elementos que hay que tener en cuenta para estudiar el tiempo y el clima. Para estudiar el tiempo y el clima se necesitan analizar cuatro factores que vamos a desarrollar en este apartado. En primer lugar, las temperaturas. En segundo lugar, las precipitaciones, así como los vientos y la presión atmosférica. ¿Vale? Estos son los cuatro factores que tenemos que tener en cuenta para analizar, para comprender mejor el tiempo y el clima de un lugar. En este apartado, por lo tanto, en este vídeo vamos a desarrollar el primero de ellos. Vamos a hablar de las temperaturas. ¿Qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es la cantidad de calor que contiene el aire de la atmósfera, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo se puede medir? Bueno, para medirlo necesitamos el termómetro y el termómetro va a marcar una unidad, que es la que tenemos que tener en cuenta, que son los grados centígrados o grados Celsius. En Inglaterra, por ejemplo, esta unidad de medida cambia, ya que se habla de grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Pero en el resto de los países expresamos la temperatura en esta unidad de medida, en grados centígrados, ¿vale? Y como podéis ver, para expresarlo con números, utilizamos este símbolo, ¿vale? Un circulito que expresa los grados y una C mayúscula que expresa los centígrados. En los mapas, cuando queremos representar a las temperaturas, utilizamos este tipo de mapas. Como podéis ver, es un mapa
que expresa las temperaturas medias anuales en la península ibérica, en este caso, mejor dicho, en España, y a través de una serie de colores. Cuando utilizamos este tipo de mapas que expresa las temperaturas, hablamos de un mapa de isotermas, ¿vale? Como podéis ver, este mapa de isotermas está conformado por una serie de líneas que unen los puntos con la misma temperatura media anual. Es decir, todos aquellos puntos, todas aquellas zonas que estén comprendidas en esta zona azul oscuro van a tener una temperatura media durante todo el año de menos de 7,5 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y aquellas zonas que están coloreadas, por ejemplo, con este color más rojizo, van a tener una temperatura entre unos 17 grados y medio y 20 grados a lo largo de todo el año, ¿de acuerdo? Temperaturas mucho más cálidas. Esta es la manera de representar, por lo tanto, las temperaturas en un mapa, con ese mapa de isotermas. Bien, a continuación vamos a ver los diferentes factores que hay que tener en cuenta y que pueden modificar las temperaturas. El más importante, el que vamos a hablar aquí en este vídeo, va a ser la latitud. Bueno, vamos a hablar de diferentes elementos, ¿vale? Pero en este caso me quiero centrar en el primero, la latitud. La latitud, ya lo vimos en vídeos anteriores, es la distancia, es el nombre que se le da a la distancia que hay entre cualquier punto del planeta y el ecuador, ¿vale? Ya hemos hablado en vídeos anteriores que el planeta Tierra está repleto de líneas imaginarias que hemos creado los seres humanos, y en este caso hay una línea central en la parte más ancha de nuestro planeta que se conoce como ecuador. De manera paralela, siguiendo esa dirección del ecuador, en tanto arriba como abajo, se sitúan una serie de paralelos, de líneas imaginarias que se llaman paralelos. La distancia que hay entre cualquier paralelo respecto al ecuador, a esa línea central, se conoce como latitud. ¿Cómo afecta la latitud en las temperaturas? Bueno, pues las temperaturas, debido a esa curvatura de la Tierra, van a ser mucho más elevadas en la zona central, es decir, en el Ecuador, y a medida que nos vamos alejando del Ecuador, estas temperaturas van a ir disminuyendo, van a ir descendiendo. Esto tiene sentido, vamos a comprender por qué ocurre eso, ¿de acuerdo? Em, lo explicaremos en el próximo, en el siguiente apartado, ¿vale? Otro de los factores es la altitud. La altitud tiene una gran influencia en las temperaturas, ya que a medida que vamos aumentando de altitud, es decir, vamos subiendo esa altitud, vamos a ver que las temperaturas van a ir descendiendo. Es por ello que normalmente en las montañas, en las cumbres de las montañas, vamos a ver que siempre hay nieve perpetua, que la nieve no llega a deshacerse, ¿vale? Y es porque en esas zonas más elevadas las temperaturas son muy bajas. De hecho, se establece que cada 100 metros de altitud que vamos subiendo, descienden 0,6 grados de temperatura, ¿vale? Por lo tanto, la altitud sería otro de los factores a tener en cuenta cuando hablamos de temperatura. Otro factor a tener en cuenta es la distancia del mar. El mar es una gran masa de agua que lo que hace es atenuar, suavizar las temperaturas. Por lo tanto, en verano, cerca del mar, las temperaturas van a ser más bajas, más suaves que respecto en el interior. Si nos situamos, el ejemplo de España, por ejemplo, sería entre Alicante y Madrid. Bueno, pues en verano, las temperaturas en el interior, en Madrid, van a ser mucho más elevadas que en Alicante, porque Alicante se ve influenciado por el mar. Y por lo tanto, al estar tan influenciado tan cerca del mar, las temperaturas se van a suavizar un poquito respecto a las de Madrid, ¿de acuerdo? En invierno ocurre exactamente lo contrario. En invierno, cerca del mar, las temperaturas van a ser mucho más elevadas que en el interior. Es decir, en el interior, en invierno, va a hacer mucho más frío que en las zonas más cercanas al mar. Zonas más cercanas al mar, las temperaturas van a ser un pelín más elevadas, más suaves, ¿vale? Por lo tanto, la distancia del mar también va a ser otro factor a tener en cuenta. Bien, finalmente vamos a hablar de las zonas climáticas. La Tierra se va a dividir en diferentes zonas climáticas. Estas zonas climáticas vienen establecidas por lo que explicaban en la imagen anterior. En la imagen anterior, como os había dicho, hemos hablado de la latitud, y es que a medida que nos alejamos del Ecuador, las temperaturas van descendiendo, ¿vale? Y esto tiene un porqué, y es la influencia de los rayos solares dependiendo en qué zona del planeta estemos. Si nos encontramos en el Ecuador, la incidencia de los rayos solares va a ser mucho mayor, ¿de
acuerdo? Los rayos solares van a incidir de manera más perpendicular en estas zonas y por lo tanto las temperaturas van a ser mucho más elevadas. Sin embargo, las zonas que están más alejadas del ecuador, los rayos solares van a incidir también, sin embargo, van a incidir de manera más oblicua, es decir, no van a incidir de manera tan directa. Y eso va a generar que las temperaturas sean más suaves. Esto genera 5 zonas climáticas. Una zona cálida que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿vale? En torno al Ecuador, en la zona central de nuestro planeta, y es una zona donde los rayos solares inciden más perpendicularmente, es decir, de manera más directa. Y esto va a generar que esas temperaturas en esta zona siempre sean mucho más elevadas. Luego vamos a tener dos zonas templadas, entre una situada al norte, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, y otra situada al sur, entre el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Las dos zonas templadas, los rayos solares, como os decía, van a incidir de manera más oblicua, ¿vale? Y esto va a generar que las temperaturas van a ser menos elevadas respecto a las zonas ecuatoriales. Y van a haber variaciones entre el día y la noche. Es decir, entre el día van a alcanzar las temperaturas máximas y por la noche se van a alcanzar esas temperaturas mínimas. Sin embargo, en el Ecuador las temperaturas van a ser más constantes a lo largo del día. Finalmente hablaríamos de dos zonas frías, ¿vale? Ambas zonas frías estarían situadas en las zonas polares. Una al norte, en el hemisferio norte, en el círculo polar ártico, y otra al sur, situada en el círculo polar antártico. En estas zonas, los rayos solares inciden de una forma muy oblicua. Los rayos solares apenas inciden en esta zona. De hecho, los inviernos en estos círculos polares son muy característicos, ya que el sol apenas aparece en el horizonte. Y bueno, en esta zona la característica, eso genera que las temperaturas siempre vayan a ser muy frías, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejamos hasta aquí el apartado de hoy. Nos vemos en el siguiente apartado, en el apartado número 3, en el cual hablaremos sobre las precipitaciones. Un saludo.